Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Ok, listo. Vamos a iniciar con la clase. Igual sus compañeros, si no llegan o llegan un poco tarde o les pasa lo mismo, recuerden siempre las clases quedan grabadas y entre semana les hacen llegar los enlaces para que revisen la parte que les falta o si tienen algún inconveniente puedan reforzar. Ok, el día de hoy nos toca ver matemáticas, continuar con los temas que estábamos avanzando el día de ayer en clases presenciales. Igual vamos a seguir realizando algunos ejercicios, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción, un recordatorio. Yo sé que pasaron recién 24 horas, pero a veces en 10 minutos se olvidan ya los temas, no se digan 24 horas. Ok, preguntemos a Evelyn Galarza, ¿qué tema estábamos viendo el día de ayer? Evelyn. ¿Está vivo, Evelyn? La aritmética, dice. No es solo aritmética es muy general, es una rama muy grande, era algo más. Eso, progresiones aritméticas. Igual cuando usted tenga ya el módulo de química, perdón, de matemáticas que le van a facilitar en secretaría, recuerde ya los que han pagado, apenas llegan de Quito, se les entrega lo antes posible. Por el momento necesito que ustedes estén anotando las partes más importantes hasta que llegue sus módulos. Igual si hay algún deber o alguna actividad y todavía no tiene los módulos, yo les haré llegar las actividades, los enunciados y todo lo demás. Ok, sí, efectivamente estábamos viendo lo que eran progresiones aritméticas. Entonces, lo primero y más importante era reconocer qué es una sucesión, ¿sí? Porque eso en forma general. Listo, preguntemos a Juan Quintuña. Juan, ayúdenme, ¿qué es una sucesión? O una serie o progresión, son sinónimos. Juan, ¿está vivo? Hallar el primer término de una progresión. No, pero ¿qué es una serie? ¿Qué es una serie, una sucesión? General, aritmética, luego veremos geométricas, pero ¿qué es en general una sucesión? Ya no recuerdo ahorita. Una sucesión era una serie, un conjunto, unos números. Eso, que sigue una determinada regla o determinado patrón. Esa es la definición, nuevamente para todos. Es una serie de números o Buenos días, conjunto de licenciado. números, buenos días, que siguen un determinado patrón. Ahora, esto es lo importante. ¿Qué patrón deben seguir las progresiones aritméticas? Ya, preguntemos a Daniel. Daniel Peñalosa, ¿qué tiene o qué patrón siguen las progresiones aritméticas? Sí, Daniel, Dígame, dice. ya, ayúdame. ¿Cuál es el patrón que siguen las progresiones aritméticas? Eso vimos ayer en clases. De 2 en 2. No, porque pueden ir de 3 en 3. ¿Sumar una diferencia? Eso, siempre se suma una diferencia. Recordando que diferencia es en forma general. No siempre va a ser, al escuchar diferencia, no siempre va a ser una resta, porque estamos acostumbrados a diferencia y a resta ser sinónimos, ¿ya? Aquí vienen las otras preguntas y continuamos con ejercicios. ¿Cuándo una progresión aritmética es creciente? Preguntemos a Daniela Kishper. Daniela, ¿cuándo la progresión es? Eso, dime. Cuando es positiva y es decreciente cuando es negativo. ¿Pero qué cosa? ¿Pero qué es positivo? ¿Qué? Los términos. ¿O qué tiene que ser positivo? O sea, es positivo el... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que se La pone de diferencia. igual Eso, y el ya. número que va al lado es positivo. No, puede haber, eso está muy buena que me hacen ahí en cuenta. Puede haber progresiones que tengan solo negativos o tengan la mayoría de negativos y no por eso es decreciente. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero, a ver, permítame solo un ratito acá a ver cómo estamos con esto.
Ah, ok, más o menos está. Ahí no sé, se ve bonito. Ok, lo que dijo Daniela, no necesariamente tiene que ser verdad o cierto. Por ejemplo, fíjense, yo puedo tener el -10, puedo tener el -5, el 0. Y aquí ya tengo números que son negativos, pero sigue siendo una progresión creciente. ¿Por qué? Porque recuerden, los negativos, mientras más grandes son, menores son. No son como los positivos, que los positivos, mientras más mayores, más grandes son, el número se hace más grande. ¿Eso a qué se debe? Eso vimos en octavo. A la recta numérica, recordando que en la mitad está el 0 y a la izquierda, ¿qué van? Van los negativos y a la derecha, ¿qué van? Los Positivos. positivos. Mientras más se alejan, mientras más crecen los negativos, menores son. Y mientras más se alejan los positivos, mayores son. Entonces, fíjense, esta progresión es creciente porque la diferencia, eso sí, por favor, les dije el día de ayer, los nombres traten de memorizarse obligatoriamente. Entonces aquí la progresión es creciente porque la diferencia es positiva. ¿Y cuánto es la diferencia en este caso? Es 5. ¿Sí? Pilas. Puede haber, y no solo dos, puede haber unos 20, unos 30. Por ejemplo, imagínense que yo comience del -1000, la progresión, y la diferencia sea 1. ¿Cuál va a ser el siguiente? -999, -998. Y así hasta donde ustedes quieran, pero siempre vean, va a haber la mayoría negativos. Y no por eso es que, no por eso es decreciente. ¿Esto qué es? ¿Qué progresión es? ¿Creciente o decreciente? Es creciente. ¿Por qué? Porque la diferencia es, exageremos, es +1, ¿sí? Pilas, entonces por favor eso, no se confunda. No porque tengan términos negativos, significa que la progresión siempre va a ser decreciente, ¿sí? Pilas. Ok, entonces subimos la semana, perdón, la clase del día de ayer. Lo que sí necesito que se vuelvan a acordar es la fórmula. Eso sí, les pedí que anoten, vamos a ver si han anotado. A ver, preguntemos a María Aguirre. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el último término de una progresión aritmética? Yo, licenciado, Sí, ayúdame. era A, Ya, N, bueno, con subíndice N, pero ¿cómo se igual llama? a A, Pero ¿cómo se llama subíndice este de 1, aquí? ¿Cómo se llama este de aquí? Tienen que, o sea, en la simbología es A sub n, pero ¿cómo se llama? Es como si usted se llamara, por es el ejemplo, último término, muy es bien, el último ya, término, eso, el último término igual es igual a a qué? A subíndice, que es el primer término, Eso, es igual al primer término que se representa con A sub 1, más, ya paréntesis, más, ujú, que es N número de ya, términos, muy menos bien, 1, por cierro paréntesis, que es igual a D, que digo que es multiplicado por D, que es diferencia. orden. Ya, entonces, esto es lo fundamental. Como yo les mencioné, el día del examen, dependiendo de cuántos temas avancemos, pero si es el tema o la unidad 1, esto no van a llevar ustedes formularios y nos toca dar en presencial. ¿Por qué? Porque esto obligatoriamente tiene que memorizarse. ¿Sí? Porque a veces si nos acostumbramos a tener anotado, se nos olvida lo que tenemos anotado, se acaba el mundo. ¿Sí? Entonces, es una fórmula sencilla. Entonces, lo que sí pido también, les dije ayer, es saber qué es cada uno de los símbolos. Este símbolo, el A sub n, ¿cómo se llama? Último término. El A sub 1, ¿cómo se llama? Primer Primer, término. eso, primer término. N, ¿qué significaba N? El número de términos. Por ejemplo, si yo tengo una progresión de 10.000 términos, ¿cuánto vale N? 10.000. Eso, 10.000. Lo mismo, la misma que tenemos. Pregunta del millón. Si yo pongo el A sub 12, ¿qué significa? A ver, alguien que me ayude. Si yo pongo el A sub 12, ¿qué significa primero? Justo ayer sus compañeros estaban comentando, en vez de decir 12, también se puede decir de otra manera. ¿Cómo se puede decir 12 en posiciones? Doceavo. Doceavo, muy bien, o 12º, ¿sí? Eso les digo porque los ejercicios vienen con esos enunciados y la mayoría de veces o no está acostumbrado a manejar lo que es posiciones, primero, segundo, tercero y así, se confunden. Entonces, primero, aquí n de términos, el número de términos, ¿cuántos son?
2. 2. Y el término que le corresponde a este se llama, por lo general le dicen así, décimo Segundo. segundo. ¿Sí? Esto es lo más usado. Décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y así. ¿Sí? Pero también puede decir, como dijo su compañera, doceavo. Sí, el doceavo término de la progresión. Ok, preguntas. Esto es un recordatorio. Tal vez alguna pregunta antes de pasar. Sí, lice. Dígame. Porque, o sea, yo no me refería cuando la secuencia sea negativa, yo me Ah, ya. refería cuando ¿Ya? ¿Cuándo? bueno, el número en el que va subiendo, por ejemplo, Ah, ya. El número va haciendo, pero ¿qué es eso que va subiendo? D es igual, un más es igual a P creciente, Ya, creciente. Pero ¿cómo se llama ese número que va subiendo, Daniela? ¿Cómo se llamaba? P decreciente, eso digo, Ajá, ¿cómo se llama, mejor dicho? Ya sabe. No sabía antes, ahora ya sabe. ¿Cómo se llama? diferencia. Eso, diferencia. Eso tenga Ya, a eso me refería yo cuando Eh, me preguntó, no la secuencia de los números, sino la diferencia es igual. Sí, pero más no decía por usted, sino decía porque a veces, o usted o también sus compañeros tienen esa duda y decía en forma general para aclarar dudas. Sí, no era solo por usted que le daba este ejemplo. Sí, no se preocupe. Sí, pero está bien. Conclusión para todos. Tengan en cuenta primero la fórmula y lo que representa. Si ustedes en cualquiera de estos temas que vamos a ver se memorizan o saben bien qué representa cada simbología, les va a ir muy bien. Porque ellos ustedes vieron que los ejercicios eran fáciles. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar ya a hacer esas actividades de libro. ¿Por qué de libro? Porque cuando ya ustedes tengan la posibilidad o adquieran los módulos, simplemente pasan lo que ya hemos hecho en clases y del cuaderno al libro y listo, ya está, no tienen por qué complicarse. Ok, entonces nuevamente, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? ¿Estamos bien? Listen, Dígame, Milton, ahí, dígame. ahí en donde puso usted igual al 12, doceavo, ese es el último término, ahí yo me confundo. O sea, hay que hacer esa indicación también. Claro, depende. Muy buena pregunta. ¿Cómo sé que es el doceavo término? Es que siempre el ejercicio le va a dar. ¿Por qué? Es como yo cuando les pedí en clase, yo en la clase les pedía, digo, encuentren el 20º término. Ya, este del 12, del 15, depende de usted y depende del profe. Ya, no es que necesariamente va a sacar siempre el 12, el 15. A veces hay profesores o hay libros que le van a dar el A103, ¿ya? Que es un número al azar, ¿ya? Pero muy buena pregunta. Este de aquí no necesariamente va a ser así 12, 15. Este viene aleatoriamente dependiendo de lo que le pidan o del ejercicio que le den. Sí, pero muy buena pregunta. No es algo fijo como los que sí son fijos, si se dan cuenta, es el primer término, n y diferencia. O bueno, más estos dos, el primero y la diferencia, ¿ya? Porque el a sub 1 siempre va a ser ¿qué? Ese no va a cambiar nunca. ¿Qué va a ser el a sub 1? El primer término. ¿Sí? En cambio, el a sub n va a depender. Eso entonces hagamos un ejemplito más. Por ejemplo, si un ejercicio de libro le dice encuentre el término 50, entonces ¿cuánto vale n? N vale 50. Y el A sub n ya no se va a llamar A sub n. ¿Cómo se va a llamar ahora? A sub 50. ¿Sí? Entonces, no digo, todas estas dos van variando, van dependiendo del ejercicio. ¿Sí? Igual de la diferencia. ¿Cierto? Aquí va a ser esa pregunta y me olvidé. La diferencia, a veces le indica, le dice directo, la diferencia es 5, la diferencia es menos 3, pero hay veces en que no le da la diferencia. Y yo sí le mencioné el día de ayer. ¿Cómo encuentro yo la diferencia si le dan solo ejercicios de esta índole? Ya, por ejemplo, le dan solo números, no le dicen nada más. ¿Cómo encontramos la diferencia? ¿Quién se acuerda? Sumando. Sí, Restando dos Restando. términos seguidos. restando dos términos consecutivos. Bueno, Restando dos ajá, términos. restando dos términos consecutivos. Por ejemplo, aquí, bueno, creo que quita mal la suma, pero a ver, 8 menos 3, ¿cuánto es? 8 menos 3, 5. Aquí creo que sumé mal. Aquí era 12, si no estoy mal. A ver, 3, sí, aquí era 12. Ya, pero esa fue mi duda. Pero, o sea, siempre estamos 12 menos 8. ¿Cuánto me queda? Me queda 5. ¿Ya? Entonces aquí la ley para encontrar la diferencia es restar dos términos consecutivos y le va a salir la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque justo alguien también me mencionó ayer, ¿qué pasa si resto 18 menos 3? Ya no le va a dar la diferencia que es, porque 18 menos 3 es 15 en cambio. Y esto estaría mal.
¿Sí? Pilas. Es igual, vamos a seguir haciendo, no se preocupen, vamos a tener. Cuando ustedes se complican, o dónde nos complicamos con los estudiantes, nos complicamos cuando nos dan fracciones, nos dan decimales. Para esto, yo le voy a pedir que siempre tenga a mano la calculadora. Sí, por favor, siempre tenga a mano. Y si ya voy terminando y ya que puedan retirarse, vamos a hacer ejercicios rápidos. Como digo, esto van a encontrar en su módulo el día que tengan. Sí, van en el título, la explicación que yo les estoy dando, ahí está escrito la definición. Vean, aquí está un poco más grande, pero aquí vean justo esta llamada diferencia, que puede ser positiva o negativa, justo lo que estoy diciendo. Aquí pueden, el día que tengan su cuaderno, positiva creciente, negativa decreciente, ¿ya? Eso tienen en su módulo. Tienen igual las fórmulas, tienen un desarrollo, pero lo más importante, lo que les pedí, igual van a tener en su libro para que anoten, resalten. ¿Qué es esto? Esto es la fórmula para encontrar el último término. Aquí también se le conoce como sinónimo término general, que da lo mismo, ¿ya? Último término, término general, son sinónimos, ¿ya? Pilas. Eso, y vamos a ver otro caso más, que esta sería la parte del día de hoy. Estas dos formulitas que se van a encontrar en la página 13, que están justo resaltadas de otro color, es bastante importante en matemáticas. ¿Por qué? Y más en progresiones aritméticas. Porque si yo tengo, por ejemplo, una progresión, lo que les decía ayer, o para qué sirven las fórmulas? Si yo tengo una progresión de este estilo, donde la diferencia es ¿cuánto? Ayúdenme, ¿cuánto es la diferencia? Dos. 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 Bien. Si yo les pediría encontrar el término 104, ¿qué puede hacer usted? Lo más fácil, aplica la fórmula y encuentra. ¿Y qué sería lo que me decía? ¿Qué otra forma que pueden utilizar? Ir completando la sucesión, es decir, ir haciendo ¿cuántos términos más? Unos 100 más, porque tengo 4. ¿Cierto? Para llegar al 104 me faltarían 100 más. ¿Cuál es la complicación de eso? Ustedes mismos se dieron cuenta ayer, y eso es a lo que quería llegar. ¿Cuál es la complicación de eso? ¿Por qué no es aconsejable ir completando? Porque es muy largo. Eso, es muy largo, y a veces hasta se pueden confundir. Imagínense, se comen un término, el fin, chao, ejercicio. ¿Ya? Entonces, por eso las fórmulas nos agilizan. Ahora, algo que también se usa bastante en matemáticas y en las series es sumar todos esos términos. Por ejemplo, voy sumando 1 más 3, 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, y así sucesivamente. La cuestión es que para sumar todos de una forma convencional, primero, ¿qué tendría que hacer? Por en este caso, tener que los 104 términos, toditos escritos. ¿Y qué decíamos ayer? ¿Y qué dijo su compañero en ese momento? Eso es demasiado complicado, demasiado largo más que complicado. Entonces, para ahorrarnos eso de ahí, tenemos la fórmula, ¿ya? Que es la siguiente, que está acá, por favor, anote, resalte. Vamos a utilizar, la más utilizada es esta, la que voy a subrayar, ¿ya? Que me dice la suma de determinados términos de una progresión aritmética es igual a n sobre 2 por la primero más el último término, ¿sí? Pilas. Entonces ya le voy a hacer este ejercicio para que vean, pero copie esa fórmula que es la más importante. Ok. Listo, entonces lo que les decía, ¿cuál es la fórmula? Que la suma de determinados términos es igual a n sobre 2 multiplicado por el primer término más el último término. Esta es la más sencilla y la que más se utiliza. ¿Qué simbología ven nueva aquí? ¿O todos son iguales? ¿Qué me dicen? ¿Hay una o no? Ese. Eso. Entonces, como es una nueva, también anotemos qué significa esas S. Esto significa la suma de n términos. Por ejemplo, si le doy 20 términos, la suma de los 20 términos de la progresión aritmética. ¿Sí? Pilas. Si yo le doy 100, sería la suma de los 100 términos. En este caso, si pongo a hacer este ejercicio, la suma de cuántos términos estoy pidiendo? De 104. Entonces resolvamos para que vean que no es necesario hacer toda la serie, ni tampoco es necesario estar sumando con la calculadora, nada. Solo aplicando esto ya nos sale la respuesta. Ok. Lo que les decía el día de ayer, como aquí nos falta un poco más de orden, voy a volver a copiar. ¿Qué les decía en esta fórmula, en estos ejercicios? ¿Qué necesitan hacer primerito? ¿Qué les dije ayer?
Los datos. Datos. Si usted tiene ese orden en sus ejercicios, le va a ir bastante bien. Entonces, ¿qué primer dato podemos sacar de aquí? Lo más fácil, el primer término. ¿Cuál es el que inicia la serie? Primer término. Es el 1. No necesariamente, también algunos se confunden, no necesariamente puede ser 1. Yo puedo haber comenzado, ¿desde qué número podría haber comenzado? Desde el 7, supongamos. O podría haber comenzado desde un negativo. Aquí coincide que el 1 es el primer término, pero no siempre. Cuidado con pensar que siempre el primer término es 1. El primer término puede ser 7, puede ser 11, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Pilas, ¿qué otro dato tenemos? La diferencia. ¿Qué ustedes me decían? ¿Cuánto es la diferencia? 2, positivo, ¿sí? Restemos, 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. La diferencia es 2. ¿Qué más les di como dato? El término 104. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Vemos mi fórmula. Si esa es mi fórmula, tengo todo para resolver. Esto es la incógnita. Esto no sé, entonces no pasa nada. ¿Esto tengo? Sí. ¿Tengo el primer término? Sí. ¿Tengo el último término? ¿Tengo ese dato? ¿Qué dicen? ¿Tengo ese dato? ¿El A sub n? 104. No, ese es el n. Ese es solo n. No es el A sub n. El A sub n no sé. Entonces aquí tengo dos posibilidades. Como yo les dije desde... No hay. Exacto, desde básica hasta el día de hoy, les vuelvo a repetir, matemáticas, usted puede hacer de la forma que usted quiera. Le va a salir la misma respuesta. Aquí puede hacer dos procedimientos. La primera sería utilizar la segunda fórmula, esta fórmula de aquí, ¿sí? Que es la, como digo, es un poco más larga, no complicado, pero a veces se olvida, no sorprende bien la fórmula y ahí se complica. O la otra fórmula, que es la que yo voy a hacer, es la siguiente. La forma que vamos a hacer esto es, antes que nada, vamos a encontrar este dato, el último término. ¿Cómo encontramos el último término? Justo su compañera nos dijo la fórmula. ¿Cuál era? AN es igual a A sub 1 más N menos 1 por D. ¿Sí? En este caso, como N vale 104, ¿en qué se convierte ese último término? En A 104. En eso se convierte. ¿Cuánto vale el primer término? ¿Cuánto vale la sub 1? 1. ¿Cuánto vale N? 104. ¿Y cuánto vale D? 2. Primero, lo que está en signo de agrupación. 104 menos 1. ¿Cuánto es? 103. 103 por 2. ¿Cuánto es 103 por 2? 100. No es 100. 206. ¿Cuál es entonces, o cuál ha sido el término 104? 107. Eso. Yo sí les he dicho desde que tengo memoria, pero les repito para los nuevos, siempre que usted ya saque un dato en un ejercicio de matemáticas, le aconsejo que resalte esa respuesta. ¿Por qué? Porque ahorita son ejercicios medio cortos, pero cuando son más largos, usted necesita tener siempre a mano estos datos. Entonces, cuando usted ya tiene resaltado o ya tiene, a simple vista, se le va a hacer más sencillo. Ok, ahora que ya tengo este dato que es 207, ya puedo aplicar ¿qué? Ya puedo aplicar esta fórmula. Listo. Vamos reemplazando. Esto de aquí tengo el S sub n. Tengo... No, pero yo sí sé cuánto vale el n. ¿Cuánto vale el n? ¿Cuánto es la suma de cuántos términos están pidiendo esta vez? De 104. ¿Cuánto vale n? Está en los datos para que vean. Justo ahí. ¿Cuánto vale el n? Eso. 104. Muy bien. Dividido para 2. ¿Cuánto vale el primer término? 1. 1. ¿Cuánto vale el último que recién sacamos? 207. 107. 107. Sacamos la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 104? 52. 52. ¿Y cuánto es 1 más 207? 200. Listo. Para eso de ahí, sí voy a necesitar una calculadora para no demorarme mucho. ¿Cuánto es 52 por 208? ¿Cuánto es 52 por 208? 10.816. ¿Me corriges? 10.816.
Ajá, estamos bien entonces, coincide. Listo. Porque digo, ¿cómo hicimos este ejercicio? Nuevamente, para esto yo necesito que usted sepa las fórmulas, para evitar que usted esté realizando, por ejemplo, en la sucesión, esté haciendo numerito a numerito, y aquí no digo, se vuelve imposible, porque tiene que hacer 104 veces esta sucesión, y eso sí que es, no digo, no le va a alcanzar ni el cuaderno a veces para hacer todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Consejos nuevamente. Primer consejo, saque una tabla de datos. El dato que usted saque esta tabla de datos le ayuda bastante al resolver los ejercicios. Vean, así los datos. Siguiente, acuérdese de las fórmulas, de lo que está en el libro. Como a este momento usted no tiene el libro, copie. Esto tenga siempre a mano, ¿sí? Estas dos fórmulas. ¿Ya? Y lo siguiente, como vimos el día de ayer, es simplemente ir resolviendo las operaciones a mano, en calculadora, así es que no se acuerda cuánto es 207 más 1. Puede hacerlo en la calculadora. ¿Sí? Pilas, preguntas, dudas. Ok, vamos a dar un tiempo a que sus compañeros copien y hacemos el último ejercicio ya para mandar la actividad de esta semana. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Vamos a realizar un ejercicio más. Les paso la imagen para que tomen una captura de pantalla o copien. Pero bueno, una captura más sencilla para que no sea tan largo. Listo. Hacemos esto y terminamos por el día de hoy. Determine el término número 25 de y le dan 3 opciones. Nosotros vamos a hacer el primero y ustedes van a hacer los siguientes. Ok, el literal A le pide los múltiplos de 3, el literal B le pide los números pares y el literal C le pide los números impares. Entonces, ¿qué hacemos cuando son múltiplos del 3 o qué nos recordamos del múltiplo del 3? El múltiplo del 3 son todos los números que multiplicados por 3 me van a dar, por ejemplo, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. O sea, la tabla del 3 que llaman vulgarmente. Ya 3 por 4, 12 y así sucesivamente. Pero eso expresado en una progresión aritmética, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el primer término? Justo comencé con la tabla. 3 por 1, ¿cuál sería el primerito? ¿Cuál es el primer término? 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 3. ¿Cuál sería el segundo? 3 por 2. 6. 3 por 3. 6. 9. Aquí recuérdense, para que no se confunda, las multiplicaciones son una suma rápida, ¿ya? En vez de estar haciendo 3 más 3 más 3, yo hago 3 por 5 y, por ejemplo, ya tengo la respuesta. Pero lo que realmente siempre que estoy multiplicando, estoy aumentando, ¿qué? Estoy aumentando 3 unidades. 3. Entonces, la progresión aritmética tiene una diferencia de ¿cuánto? De más 3. Hagamos los 5 primero. ¿Cuál sería el siguiente? 2 más 3, 15. Todos están aumentándose 3. Sí, cuidado con pensar que estamos multiplicando. Aquí lo que realmente estamos haciendo es sumando 3 unidades a cada término. Listo. Entonces vamos con datos. El primer término. ¿Cuál es el primer término? 3. Eso, muy bien. ¿Cuál sería el n? Si el ejercicio nos decía los 25, el término 25. ¿N cuánto serían? 25. Eso, muy bien. ¿Qué más tenemos? La diferencia. La diferencia es 3. 3. Cuidado aquí, no siempre coincide. Aquí coincidió que el primer y la diferencia coinciden, pero a veces no sucede eso. Son números aleatorios. ¿Sí? Y el último que nos pide es el último término, que en este caso yo no sé, es mi incógnita. ¿Sí? Va a quedar como ahí, por el momento. Fórmula. ¿Cuál es la fórmula? A sub n es igual al primero más n menos 1 por la diferencia. Vamos reemplazando. Tengo este valor en la tabla de datos. Tengo. No, como no tengo, no es que desaparece. Cuidado con no poner, simplemente se queda como letra, queda como incógnito. Tengo el primer término. Ajá. ¿Tengo el primer término? Sí. ¿Cuánto Sí, 3. es? 3. Muy bien. 3. ¿Cuánto vale n?
25 25. menos 1, y tengo la diferencia, sí, que es 3. 3. Luego, resolvemos primero lo de paréntesis. ¿Cuánto es 25 menos 1? 24. Es 24 por 3. ¿Cuánto es 24 por 3? ¿Cuánto es 24 por 3? 12 y 72. es 72. ¿Y cuánto es 72 más 3? 75. ¿Ya? Y es todo, vean. Hemos sacado la respuesta. Para ser los más exactos posibles, el último término, para que no se llame así en forma general, a sub n, en este caso, ¿cuánto es el n? Es 25. 25. Entonces, ¿cuánto ha sido ese término 25? ¿Ha sido el? 25. ¿Cuál? ¿Ok? Eso, recuerden, ¿por qué digo eso? Porque una cosa es esto de aquí, la representación, y otra cosa es el número. Si, para los que no estaban ayer, pueden estar un poco perdidos. Recuerden que en sí es la serie, por ejemplo, la que estábamos haciendo en este momento, 6, 9, 12, 15. Esto de aquí, para no estar escribiendo primero, segundo, tercero, ¿cómo vamos a representar en las progresiones? En las progresiones, todos estos se llaman todos. Pero como si yo pusiera a todos el mismo nombre, no sé cómo conocer, no sé cómo identificar. Para identificar, al primero es A sub 1, al siguiente A sub 2, A sub 3, y así sucesivamente. Es decir, en el puesto 75, en el A25, perdón, en el A25, ¿qué número está ahí? ¿Qué número está en el A25? El 75. 75. ¿Ya? Pero si usted, a eso voy a llegar también. Si usted el día del examen pone esto, no pasa nada, da lo mismo. Pero si quiere ser exacto, esta es la respuesta correcta. A25 es 75. ¿Sí? Sí, vean, fácil, fácil el ejercicio. ¿Qué es lo más importante? La fórmula y los datos. Eso es lo más importante. De ahí todo lo demás son operaciones sencillas que sin calculadora pueden hacer. ¿Sí? Bueno, aunque si quieren usar la calculadora, no hay ningún problema. Ajá. ¿Preguntas? Listo, entonces pueden retirarse ya. Nos veremos la siguiente semana. Solo por favor tómenlo en la captura porque esa es la primera parte del deber. Terminar el literal B y C en su casa. Y nos veríamos la siguiente semana. Igual cualquier duda, cualquier indicación, le voy a estar haciendo llegar por WhatsApp para que resuelva si es necesario otro ejercicio o algo. Pero por ahora, cuando terminamos esto, literal B y el literal C. Preguntas antes de finalizar la reunión. Preguntas, dudas. Dice, el que dice los números pares serían 2, 4, 6. ¿No es cierto? Exacto. Ajá. El que dice ¿Recordando? impares, Eso, el impares 1, 3. ingresaría desde el 1. Sí, 1, 3. desde el 1, no, desde el 1, muy bien. Desde el 1, 3, 5, ajá. Porque el otro es múltiplo de 3. O sea, ya directamente todo habla. Claro, es que el 1 no es múltiplo del 3, el 1 es submúltiplo, pero eso bueno, se ve en otro dato. No sé, Dios, cuando son Dicen, múltiplos, o sea, en los números pares en pie, o sea, tomamos de referencia lo que hicimos primero o ponemos números pares, porque no, o empezamos los desde el números pares 6, 2, sería desde el 2, sí, dicen los números Claro, pares, 2, seríamos 4, del 6. 2, 2, 2, 4, 4, 6. exacto, ajá, no los que usted quiere. Gracias. Ajá, desde el 2 hasta en adelante, Pero todo es hasta el número 25. hasta el término 25, no hasta el número, porque, por ejemplo, si usted hace números pares, nunca va a llegar al 25, porque el 25 no es par. Ese es hasta el término Es 25. hasta el término 25, pero no hasta el número 25, hasta el término 25. Ajá, pero está bien. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo, entonces, mis estimados, un gusto haber compartido con ustedes. Nos veríamos la siguiente semana. Igual cualquier duda, cualquier queja, sugerencia a mi WhatsApp y nos veríamos la siguiente semana. Éxitos, pasen bien. Hola, Ulises, Igual, gracias. buen fin de semana.